Ok, vamos a nuestras Biblias hoy a Efesios capítulo 1 para pasar unos minutos aquí en la Biblia antes de la Santa Cena. Y Efesios capítulo 1, estamos domingo por la mañana estudiando versículo por versículo este libro, el libro en cual Pablo escribió a los cristianos en Roma. Recuerda que estos cristianos en Roma fueron judíos y gentiles. En el pasado, cuando el evangelio solamente vino a los judíos, pues estos dos grupos no se llevaban bien. Ahora que los judíos entendían que salvación es por la fe y muchos de ellos conocieron que Jesús es el Mesías, pues ahora la iglesia en Roma y otras iglesias que Pablo empezó tenía una mezcla entre los judíos y los gentiles. Aunque había algunas diferencias en creencias sobre actos que ellos creían, pues todavía el evangelio era igual y Pablo escribió esta carta de Efesios para animarles a esos cristianos, que estaban en Efeso. Viste que lo que pasó ahí, no sé si lo cogieron ahí, pero yo mezclé el libro de Romanos con Efesios. Nosotros estamos estudiando Romanos, Efesios y Primera Tesalonicenses y predicando los tres, a veces los lugares se confunden. Estaba diciendo Roma, pero Pablo estaba en Corinto escribiendo este libro de Efeso a los cristianos en Efeso, a este lugar, y pues estaba recordando los 3 años que Pablo estaba con ellos en su viaje misionero, y ahí Pablo estaba animando a estos cristianos nuevos. Hay cristianos judíos y gentiles, pero esta iglesia nuevos cristianos, estaba animándole al Señor. Aún Pablo pasa capítulo 1 a capítulo 3 hablando sobre las bendiciones espirituales que nosotros tenemos. No solamente esos cristianos en Efeso, pero nosotros también como cristianos tenemos estos beneficios que Pablo está hablando sobre los privilegios para nosotros como cristianos. Pues en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, nosotros vamos a estar viendo esas bendiciones que va a traer mucha alegría a su vida, sabiendo que el Dios poderoso, el creador de este mundo, tiene para nosotros preparado grandes bendiciones, no solamente aquí en esta tierra, pero bendiciones que va a venir un día en los cielos. Pues aquí en esta última parte de capítulo 1, y nosotros vamos a terminar capítulo 1 esta mañana, desde versículo 15 hasta el final, versículo 23, nosotros dividimos estos versículos en 2 partes. Era la oración del pastor, la oración de Pablo a esta iglesia en cual él amaba. Más entre todas las iglesias que Pablo empezó, la iglesia de Efeso fue la más que él pasó tiempo con ellos, 3 años con ellos. Él tenía este amor para ellos, para que ellos puedan crecer. Pero la última parte de capítulo 1, él expresa una oración para ellos, con un deseo para ellos crecer en el Señor y un deseo para que ellos puedan aprender más de Dios. Por ejemplo, había en versículo 15 a versículo 18 4 partes de esta oración de Pablo. Hablamos de que estaba recordando de ellos su fe en el Señor y su amor para los santos. Recuerda que Timoteo le estaba dando un reporte a ellos sobre estos detalles y estaba recibiendo sobre otros lo que estaba pasando en esta iglesia. Después en esta oración pasa tiempo dando gracia a Dios por ellos, recordando a ellos por nombre. Después él ora y en esta oración estaba orando por su vida espiritual y dijo que Dios le dé un espíritu de sabiduría. También Dios le dé revelación y conocimiento a él. Después oró que ellos tengan y puedan entender las bendiciones que Dios tenía preparado para ellos, que Dios alumbra sus ojos para el entendimiento, conociendo la herencia que Dios le ha dado a ellos. Esta mañana queremos terminar esta oración, la parte número 2, y ver
que Pablo ahora quiere separar en esta última parte de esta oración para hablar sobre el poder de la oración. Pablo conoce más que nadie quizás sobre el poder que Dios tiene para nosotros, en el acceso que tú y yo tenemos para venir al trono de gracia, a orar y hablar con el Dios, el creador de este mundo, que es todopoderoso, y tú y yo tenemos acceso a este poder. Había un hombre un día que era un hombre con mucho dinero. Y en su casa tenía muchos cuadros con fotos, pintura que una persona pintó que costaba mucho dinero. Y había uno específico que él deseaba, dijo, no importa cuánto cuesta este cuadro, yo quiero que tú lo busques. Estaba hablando a un empleado de él. Él le mandó a esta persona a otro lugar para encontrar este cuadro, esta foto que él deseaba, no importa cuánto dinero costaba. Y pues este hombre fue a este lugar a encontrarla. Y fue a lugares donde estaban vendiendo estas diferentes fotos, a ver si encontraba este cuadro específico. Después este hombre regresó al dueño de la casa. Él le dijo, mira, yo no encontré este cuadro en ningún lugar. El dueño dijo, ¿por qué? Yo estoy preparado a pagar hasta $1 millón, lo que sea, para este cuadro. Y le dijo a él, no lo encontró porque tú eres dueño de ese cuadro. Él ni sabía que él en su parte donde guardaba cosas de su lugar, tenía esta foto, este cuadro que estaba buscando, lo tenía en su propia casa. Ni se dio cuenta. Yo digo eso porque nosotros como cristianos a veces estamos buscando poder y buscando otras maneras, pero nosotros tenemos ya acceso como cristianos del poder de Dios. No tenemos que buscarlo, ya lo tenemos en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros para ayudarnos. Y iglesia, escuche bien, aún tenemos acceso al poder. Hay muchos cristianos que no lo están usando. Como este hombre que tenía en su propia casa este cuadro y no sabía y no lo estaba usando. Nosotros pasamos por tiempos difíciles donde podemos recibir y escoger el poder de Dios para ayudarnos y a veces no lo buscamos. Teniéndolo en nuestra vida, teniendo el acceso al poder de Dios, todavía no utilizamos el poder de Dios. Pues Pablo pasa tiempo ahora, estos últimos versículos, hablando sobre el poder de Dios. Para que tú veas este acceso y tú veas que nosotros no estamos orando a una persona muerta. Jesús resucitó el tercer día. No estamos hablando a una persona humana, estamos hablando al creador de este mundo, el dueño de oro y plata, en cual nosotros tenemos el privilegio para orar a Él. Y esta mañana ojalá que tú conozcas ese poder, que tú puedes utilizar y aprovechar de algo que Dios te ha dado a ti para tener acceso en tiempos difíciles, en tiempos donde se necesita el poder de Dios, el momento que tú dices, ya no puedo más, yo necesito algo sobrenatural, yo necesito algo poderoso. Y Dios dice, yo estoy aquí. Tú tienes acceso a este poder y a veces no lo aprovechamos. Si tú puedes conmigo esta mañana, los que pueden estar en pie, vamos a estar en pie, vamos a leer la lectura de esta mañana que se encuentra en Efesios capítulo 1, en reverencia a la palabra de Dios. Capítulo 1 de Efesios, versículo 19 al versículo 23. Vamos a leerla, después entregamos estos versículos al Señor y rápidamente vamos a pasar por estos detalles y ver el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder que nosotros tenemos acceso en cualquier momento. Dice ahí, empezando en versículo 19, y cual la superemiente
grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, ahora que vamos a entrar en estos versículos, en estos minutos que nos queda a nosotros, ayúdanos a ver el poder grande que tenemos acceso a los que creen y han puesto su fe en ti, y que podemos aprovechar de algo que ya tenemos nosotros en esos momentos difíciles. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, gracias. Cuando miramos esta oración desde el principio, en versículo 15 hasta el final, yo aprendí el gran privilegio, la bendición y el mandato como pastor, orar por los miembros de la iglesia. Es algo que hablamos la semana pasada. Aún Pablo enseña que la iglesia tiene un pastor que ora por ustedes, igual que Pablo estaba orando por los cristianos en Efeso. Oramos nosotros para salvación, oramos nosotros para sabiduría, oramos para fortaleza, para protección, para unidad en la iglesia, que podemos tener unidad. Son peticiones del pastor para la iglesia. Y fue las mismas peticiones que Pablo tuvo para la iglesia en Efeso. Y hoy Pablo les recuerda a estos cristianos el poder en quien oramos. Iglesia, ¿tú conoces el poder en cual tú estás orando? Ustedes oran en la mañana o quizás durante el día, pero a veces nos reconocemos a quién nosotros estamos orando. A veces nos olvidamos y decimos que esta petición es muy grande para el Señor. No hay una petición muy pequeña, no hay una petición muy grande para el Señor. Dios en su voluntad, si cabe dentro de su voluntad, va a contestar esa petición que nosotros tenemos. La oración no solamente es una petición, sino un acto de fe. Iglesia, escuche bien, cuando nosotros oramos, no es solamente yo hablando al Señor, pero en medio de esa oración, yo tengo fe que Dios puede contestar esa petición. Nosotros oramos para que Dios haga la voluntad del Señor, pero yo tengo que venir con fe. Dios, yo presento esta petición, que tú hagas tu voluntad, y yo sé que si es parte de su voluntad, tú vas a contestar esta petición. El poder no está en las palabras, sino en la fe que nosotros tenemos en Dios. Nosotros oramos a un Dios todopoderoso que puede hacer todas las cosas. Iglesia, Lucas capítulo 1, versículo 37 dice, porque nada hay imposible para ¿quién? Para Dios. Nada hay imposible. No hay nada que Dios no pueda hacer. Es el que grande es el Dios que tú estás sirviendo y orando. Y pues nosotros entramos a esta parte y rápidamente quiero ver 4 ejemplos. Desde versículo 19 a versículo 23, 4 ejemplos que Pablo da demostrando el poder de Dios. Número 1, esta mañana vemos el poder de su salvación. Mire conmigo ahí en versículo 19. Quiero que vean estas palabras para que tú veas qué grande es tu Dios. Dice en versículo 19, y cuál la supereminente grandeza, esa palabra para que sepa, significa elevada o una magnitud. Está demostrando la grandeza del poder de Dios. Dice, de su poder para con nosotros los que
creemos. Ahora, algo importante en esa frase. Porque solo los que creen en Jesús, solo los hijos de Dios, los que creen en Cristo Jesús, en Dios, son los que tienen acceso a esta grandeza de su poder. Por eso Pablo dice, para con nosotros, hablando de los cristianos en Efeso, los que creemos, tiene acceso a esta grandeza de este poder. Como hablamos, muchos no conocen el poder que nosotros tenemos en Cristo Jesús. A veces cristianos solamente conocen a Dios por distancia. No lo conocen verdaderamente porque no pasan tiempo con Dios. Iglesia, si tú no pasas tiempo en este libro, tú no vas a conocer la grandeza del Señor. Si tú no pasas tiempo leyendo la palabra de Dios, no vas a conocer el Dios en cual nosotros hablamos en oración. Pero cuando tú pasas tiempo leyendo, escuchando, tú vas a ver, wow, yo soy hijo del creador de este mundo. Yo tengo acceso al poder de Dios. Y nos da esa confianza de venir a Él. Mira versículo 19. Dice, según la operación del poder de su fuerza. Pablo desea que veamos su poder que está en nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos poder y tenemos que conocer, yo tengo poder de Dios. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo como Salvador, tú no tienes acceso a ese poder. Pero yo recomiendo que tú esta mañana venga a Cristo, venga a sus pies, reconozca que tú eres un pecador, reconozca que Jesús murió en la cruz y resucitó el tercer día. Y los invite a su corazón para que tú también tengas acceso a este gran Dios todopoderoso para ayudarte en esos momentos difíciles. Este poder está disponible para pruebas y tribulaciones que nosotros pasamos, tiempos de tentaciones donde decimos, Dios, está pasando estas cosas en mi vida y ya yo no puedo en mi fuerza. Yo necesito a Dios, yo no puedo sin Él. Y Dios desea que nosotros lleguemos a ese punto, que tú conozcas que en tu carne tú no puedes. Nosotros necesitamos a Dios. Este poder nos ayuda a vivir una vida victoriosa. Yo quiero victoria en mi vida, tú quieres victoria en su vida. La única manera que vamos a tener victoria en nuestra vida es teniendo y recibiendo este poder que Dios nos está dando a nosotros. Ahora llegamos ahí en versículo 20, la primera parte dice, la cual operó en Cristo. Dios demuestra su poder por medio de Jesucristo. Por eso llegamos al número 2 esta mañana y vemos otro ejemplo del poder de Dios. Número 2, el poder de su resurrección. Dice ahí en versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Dios en cual nosotros servimos, el cual tiene poder, demuestra su poder cuando Él resucitó a Jesús de los muertos. Y ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos nos resucita a nosotros de la muerte espiritual. Nos va a resucitar en ese momento que Jesús venga otra vez por nosotros y nos dé ese cuerpo glorificado. Seremos resucitados de los muertos, el cuerpo de nosotros, cuando Jesús venga para recibir un cuerpo glorificado. Dios resucitó a Jesús de los muertos para nunca morir otra vez. Tú sabes que Jesús es la única persona que murió y la única persona que resucitó para nunca morir otra vez. Este mismo poder para resucitar a Cristo está disponible para los creyentes, transformándonos a nosotros. Este poder de Dios nos permite vivir una vida transformada. Este mismo poder que Dios nos da a nosotros nos permite tener victoria sobre el pecado.
La muerte, ese temor de los hombres. Hay muchos hoy en día que tienen temor de la muerte. Están con ese temor esperando ese día. ¿Y qué va a pasar? Y hay temor, pero Jesús conquistó la muerte por su resurrección. Aún esta mañana estamos recordando la Santa Cena, esta muerte, esta resurrección de Jesús. Estamos dando gracias por ese sacrificio. No solamente vemos su poder en la resurrección, pero número 3, vemos el poder en su ascensión. Mira versículo 20, la última parte. Cuando digo ascensión, estoy hablando que cuando Jesús, siendo vivo, después de hablar con los discípulos, fue y ascendió a los cielos. Y dice ahora en la última parte del versículo 20, y sentándole a su diestra en los cielos o en los lugares celestiales. Cuando Jesús resucitó, Él fue a la diestra de Dios en los cielos. Y pues Pablo está recordando que ese mismo Dios que resucitó a Jesús con su poder, también en su poder ascendió a Jesús para Él sentarse en la diestra de Dios. La diestra es el lugar de amistad, el lugar de honor, el lugar de confianza y autoridad. Y Jesús comparte el trono con Dios. Está sentado a la diestra de Dios. Y ahí en ese lugar, en la diestra de Dios, Él intercede por ti y por mí. Nosotros venimos conociendo el poder de Jesús, y en ese momento cuando tú oras a Dios, Él está intercediendo y hablando con Dios, compartiendo nuestra petición. Dios elevó a Jesús por encima de todos los enemigos. Y este mismo poder está disponible para ti. Mira versículo 21. Dice, incluyendo en este poder, ascendiendo, sentado en la diestra de Dios, dice versículo 21, sobre todo principado y autoridad en poder y señorío. Sobre todo, ahí esa palabra significa que Jesús tiene autoridad sobre todo. Y cuando Jesús ascendió fue puesto sobre todos los humanos y aún los ángeles. Principado, autoridad y poder habla sobre teniendo autoridad sobre los ángeles de Dios y también los ángeles caídos. Jesús tiene toda autoridad del Padre. Vamos a seguir ahí en versículo 21 para que vea este poder. Dice, y sobre todo nombre que se nombra. Otra vez está demostrando la autoridad que tiene Jesús. Jesús tiene autoridad sobre todo nombre que existe. Seguimos ahí en versículo 21. No solo en este siglo, sino también en el venidero. No solamente en el tiempo de Pablo, en el tiempo que estaba viviendo, iglesia, no solamente en este tiempo que tú estás viviendo, pero dice más allá, en el tiempo venidero. Ahí se refiere al milenio. Ahí donde Jesús va a reinar por 1000 años en esta tierra, donde Él va otra vez demostrar su poder por 1000 años. Ahora, vamos a versículo 22 para que siga viendo este poder. Recuerda que esta es una oración completa. Sigue cada versículo terminando en una coma con un pensamiento, parte de esta oración para compartir el poder de Dios. Dice ahora en versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Jesús tiene autoridad de todas las cosas. Ahora, versículos 22 y 23 sigue demostrando la autoridad de Dios. Aún versículo 22
viene de Salmos capítulo 8, versículo 6. Ahí en Salmos el salmista dice, le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios puso a Jesús bajo la autoridad de toda la creación. Y Jesús va a reinar sobre este mundo y reina sobre este mundo en tiempo y eternidad. Ahora terminamos aquí en número 4, para que vea estos 4 ejemplos del poder de Dios. Número 4, el poder de su autoridad. Empezamos todavía ahí en versículo 22, para ver su poder en la autoridad. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y también Dios le puso a Jesús como cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el pastor. El pastor solamente es un miembro de este cuerpo, haciendo mi trabajo igual que tú estás haciendo la obra del Señor. Yo estoy haciendo mi obra, lo que Dios me ha llamado en este cuerpo, la iglesia. Pero la verdad es que Dios o Jesús es la cabeza de esta iglesia. Él es que manda, y ese es parte del poder que Dios le dio a Jesús. Versículo 23. Termina esta oración Pablo para estos cristianos ver el poder de Dios, y dice, la cual, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús llena su iglesia con su presencia y sus bendiciones. Ahí dice, la cual es su cuerpo. Esta es una de las pocas referencias hablando de la iglesia universal. Mayormente Pablo, cuando habla de la iglesia, es la iglesia local. Nosotros somos una iglesia local aquí, Iglesia Bautista Nueva Vida. La iglesia universal, que se menciona unas cuantas veces, está hablando de que cuando Jesús venga, Él va a buscar su iglesia. No iglesia Nueva Vida, pero la iglesia, todos los creyentes que han puesto su fe en Cristo en este mundo, Jesús viene a buscarle a ellos. Y pues aquí su cuerpo se refiere a todos los creyentes que han puesto su fe en la iglesia universal. Y Jesús llena a la iglesia con su gloria, lo llena con su poder, y este poder que tú y yo tenemos para venir y orar. Iglesia, esta mañana vimos estos 4 ejemplos: el poder de su salvación, el poder de su resurrección, el poder de su ascensión y el poder de su autoridad. La intención de Pablo fue para compartir con la iglesia en Efeso, igual como a ti esta mañana, para nosotros entender que tenemos acceso a este poder, acceso al trono de gracia cuando oramos y venimos a Él, acceso a Dios. La pregunta esta mañana es si tú entiendes el poder en cual nosotros tenemos acceso. Tú esta mañana sentado ahí en la iglesia, entiende como cristiano, como creyente, que tú tienes acceso a este poder. Y si tú realmente lo entiendes, va a aprovechar de ese acceso. Va a aprovechar cada vez que venimos al Señor. Venimos en confianza que estamos hablando con el Creador de este mundo. Estamos hablando con el Dios Todopoderoso. Estamos hablando con la persona que puede ayudarnos, darnos protección, proveer para nuestra necesidad. Él tiene poder para todo. Y tú y yo tenemos acceso a ese poder. En cualquier hora, cualquier tiempo, cualquier lugar, tú puedes venir, hablar con Dios en oración y saber
que tiene acceso a este poder. Cuando ora en el nombre de Jesús, recuerda que está hablando al Todopoderoso. Con sus ojos cerrados ahí.